Todo gira. La vida gira. Las estaciones giran. Las emociones giran. La historia se repite. Y tú, sin darte cuenta, también giras. Te levantas cada día con el deseo de avanzar, pero algo en ti da vueltas sobre sí mismo. Los mismos errores. Las mismas reacciones. Las mismas heridas disfrazadas con otros rostros. Y te preguntas, ¿por qué siempre acabo en el mismo lugar, aunque tome caminos distintos? Tal vez no estás caminando hacia adelante. Tal vez estás girando en una rueda que no puedes ver. A esa rueda, las antiguas sabidurías le dieron un nombre: samsara. El ciclo del sufrimiento, del deseo, del olvido. Un movimiento invisible que arrastra las almas de una vida a otra, de un estado a otro, de un mundo a otro, sin descanso. No es un castigo. No es una maldición. Es la consecuencia natural de no comprender, de no ver, de no recordar. El samsara no se impone. Se activa con cada decisión inconsciente. Se alimenta del miedo, del apego, del ego que quiere controlar, poseer o huir. Pero esta rueda no gira sola. La mueves tú. La mueve tu mente, tus emociones, tus patrones. Cada pensamiento es un empujón. Cada reacción, un nuevo giro. A veces hacia arriba. A veces hacia abajo. A veces giras sin saberlo. A veces sabes que estás girando, pero no sabes cómo salir. Y entonces llega el cansancio. La sensación de haber vivido esto antes. De estar repitiendo vidas, personas, caminos, sin entender por qué. Esa sensación no es un error. Es una llamada. La rueda te está hablando. Este audiolibro es para quienes han empezado a escuchar esa voz. No la que grita afuera, sino la que susurra desde adentro. Esto ya lo viviste. Esto ya lo sufriste. Esto aún no lo has comprendido. En la rueda del samsara no vamos a describir los reinos. Vamos a movernos dentro de ellos. Vamos a observar cómo caes, cómo asciendes, cómo repites, cómo escapas, y cómo, poco a poco, despiertas. Este no es un viaje hacia afuera. Es un descenso profundo al mecanismo de la existencia. Vamos a ver cómo el alma gira entre vidas, pero también cómo se transforma dentro de una sola vida. Porque no necesitas morir para renacer. Solo necesitas ver con claridad. Cada capítulo será un espejo. No para juzgarte, sino para iluminar tus movimientos invisibles. Para que empieces a notar cuando estás girando, y cuando estás por fin avanzando. Para que reconozcas los giros sutiles que haces en un solo día, cuando pasas de amar a necesitar, de servir a controlar, de despertar a dormir otra vez. No hay condena aquí. Solo conciencia. Solo verdad. Y si llegas al final, tal vez ya no busques escapar de la rueda. Tal vez aprendas a caminar desde el centro, donde todo es, pero nada arrastra. Respira. Siente. Escucha. La rueda sigue girando. Pero ahora, tú estás despierto. Que comience el movimiento. Que empiece el recuerdo. Que se abra el camino de regreso, a ti. Capítulo 1 del cielo a la caída, cuando el placer adormece. Hay momentos en la vida en que todo parece estar bien. Tienes lo que querías. Nada duele, nada falta. Hay paz, hay placer, hay estabilidad. Y sin embargo, algo se duerme. Una parte silenciosa de ti comienza a apagarse lentamente. No hay drama. No hay gritos. Solo una sensación difusa de que te estás alejando de algo importante. Como si la comodidad empezara a convertirse en cárcel. Como si la abundancia, sin conciencia, se transformara en olvido. Así empieza la caída más invisible,
la del alma que se duerme entre las luces. Este estado se conoce, en la tradición espiritual, como el reino de los devas. No son dioses. Son seres bañados en privilegio. Vidas donde el sufrimiento escasea y el deseo se cumple con rapidez. Pero lo que parece un paraíso, también es una trampa. Porque cuando nada te confronta, dejas de mirar hacia adentro. La vida se convierte en un banquete sin hambre. En una película que solo ves, sin participar. Y lo más peligroso no es la pérdida, es no sentir que algo falta. No sufrir. No buscar. No crecer. En ese espacio brillante, el alma empieza a apagarse como una vela encerrada en un frasco sin aire. No porque haya oscuridad, sino porque la luz ya no ilumina, solo encandila. Y cuando llega la decadencia, porque todo en este plano es impermanente, el alma no sabe cómo sostenerse. No aprendió a caer. No entrenó la humildad. No conoció la resiliencia. Cree que el dolor es un error, una injusticia. Y entonces llega el choque. La pérdida. La enfermedad. La traición. El alma cae, y no entiende por qué. La caída no es castigo. Es recordatorio. Es el regreso a lo esencial. A veces tiene forma de crisis. Otras, de vacío. Pero en todos los casos, es el fin del olvido. Porque el alma que no se cuestiona en la cima, tarde o temprano aprenderá desde abajo. Y eso es parte del ciclo. Es parte del aprendizaje. El samsara gira para que despiertes. Aunque al principio no lo comprendas. Aunque duela. Aunque parezca injusto. El alma no cae porque ha fallado. Cae porque necesita volver a sentir. Pero ¿cómo se cae desde el placer? ¿Cómo una vida aparentemente perfecta se vuelve insostenible? La respuesta es, la conciencia se apaga cuando no se ejercita. El alma necesita fricción para despertar. No sufrimiento sin sentido, sino contraste. Necesita saborear la imperfección para amar la luz con verdad. Porque el placer sin conciencia no es bendición. Es sedación. Y cuando toda la vida gira en torno a evitar el dolor, también estás evitando tu propia transformación. En el reino de los devas, el alma cree que ya llegó. Pero el camino real no se mide en logros, sino en profundidad. Este capítulo no es una crítica a la felicidad. Es una invitación a vivirla despierto. A no dejar que la abundancia apague tu búsqueda. A no confundir estabilidad con plenitud. A no dormirte en medio del banquete. Porque el alma que despierta en medio del privilegio no necesita caer. Pero si se duerme, la rueda girará. Y su despertar será mucho más duro. Porque vendrá acompañado de pérdida. Y aún así, incluso ahí, también habrá luz. Porque la rueda no gira contra ti. Gira por ti. Capítulo 2 del poder a la guerra, la trampa del control. Hay almas que no buscan placer, sino dominio. No les basta contener, quieren controlar. No les interesa vivir en paz, quieren imponer su versión del orden. Creen que si todo está bajo su voluntad, nada puede salir mal. Pero la vida no obedece mandatos. La vida no se deja apretar. Y cuando un alma intenta contenerla con la fuerza de su ego, solo consigue alimentar un ciclo de conflicto que nunca se detiene. Así nace el reino de los asuras, los semidioses guerreros atrapados en su propia sed de victoria. Los asuras no siempre fueron violentos. Muchos comenzaron su camino con ideales nobles, justicia, equilibrio, protección. Pero en algún momento, el propósito se contaminó con orgullo. Ya no luchaban por el bien. Luchaban por tener razón. Por mantenerse arriba. Por demostrar que podían más que los demás.
El poder dejó de ser herramienta y se convirtió en identidad. Y cuando el poder se vuelve parte de tu yo, su pérdida se siente como muerte. Entonces atacas, te defiendes, desconfías, incluso de ti. El alma en este estado no busca amor, busca obediencia. No pide comprensión, exige respeto. No escucha, interrumpe. Cada desacuerdo es una amenaza. Cada opinión distinta, una guerra. Y el samsara se activa como una espiral que te hace vivir eternamente en tensión. Rodeado de enemigos, reales o imaginarios. Luchando por mantener algo que ya no sabes por qué cargas. Y cuando todo se vuelve lucha, también se vuelve soledad. Porque nadie quiere quedarse cerca de quien solo sabe competir. El ego asura tiene 1000 formas. Puede vestirse de líder, de visionario, de héroe. Pero si no hay humildad, todo se pudre por dentro. Se convierten en almas que construyen imperios, sin paz. Que ganan todas las batallas, pero pierden el alma. Y lo más trágico es que muchas veces no lo notan. Porque están demasiado ocupados corrigiendo el mundo, arreglando a los demás, perfeccionando lo externo, mientras su mundo interior arde. Pero hay un momento, tarde o temprano, donde el imperio se cae. Cuando eso ocurre, el alma entra en crisis. Porque no sabe quién es sin control. Sin batallas que ganar. Sin estructura que imponer. Se enfrenta a su vacío original. Y es ahí, en ese punto exacto, donde puede comenzar el despertar. Solo cuando suelta el escudo. Solo cuando admite que su dolor viene de no haber sido visto, de no haber sido escuchado, de haber tenido que ser fuerte todo el tiempo. El asura, si cae en conciencia, puede transformarse en un sabio. Pero si no, seguirá luchando hasta romperse. Este capítulo es una advertencia y una esperanza. El poder no es el problema. El apego al poder lo es. Puedes liderar desde la conciencia. Puedes influir sin aplastar. Puedes construir sin dominar. Pero para eso, tienes que dejar de ver el mundo como un campo de batalla. Tienes que recordar que nadie gana en el samsara. Todos giran. Todos caen. Todos, incluso tú, necesitan soltar. Porque el alma no vino a conquistar reinos. Vino a liberarse de ellos. Y ese es el único poder que nunca se pierde. Capítulo 3 de la rutina al olvido, el sueño del instinto. Hay reinos que no tienen muros, pero nadie sale de ellos. No porque estén encerrados, sino porque olvidaron que existe algo más allá. Así viven las almas en el reino de la rutina, donde todo se repite y nada se cuestiona. Donde cada día es igual al anterior, y cada decisión ya fue tomada por otros. No hay cadenas. No hay gritos. Solo silencio. Solo inercia. Este es el reino de los tiriakas, el estado en el que la conciencia se reduce a lo mínimo, gobernada por la costumbre, el instinto y el miedo a cambiar. Aquí el alma no busca despertar, busca sobrevivir. Levantarse, trabajar, comer, dormir. Hacer lo que se espera, sin preguntar por qué. Aceptar lo heredado como destino. Creer que nacer, envejecer y morir sin sobresaltos es suficiente. Este reino no es exclusivo de los animales. Muchos humanos viven allí. Vidas donde el alma está adormecida, no porque sea débil, sino porque nunca le enseñaron a soñar. Vidas donde se vive por necesidad, no por propósito. Donde se ama por hábito, no por conciencia. En este reino, las emociones se guardan. Las preguntas se callan. El dolor se normaliza. Así es la vida, dicen. Y siguen caminando. No por convicción, sino por costumbre. El alma se acomoda a lo conocido, incluso si duele. Incluso si no tiene sentido.
porque lo desconocido da miedo, porque mirar hacia adentro podría romper la estructura. Y nadie quiere romper lo poco que tiene, aunque no le haga feliz. Así, generación tras generación, el alma se entrena para aceptar sin comprender. Pero no todo es sombra. Aquí también habitan los nobles. Los que madrugan por sus hijos. Los que dan todo sin pedir nada. Los que repiten una vida sencilla, pero con un corazón limpio. En medio del olvido también hay fuego. Hay almas que, aun sin saber por qué, sienten que hay algo más. Que hay una escalera invisible esperando ser subida. Ellos no hablan de espiritualidad. No conocen palabras como karma o dharma. Pero cuando ayudan, lo hacen con verdad. Cuando sufren, lo hacen con dignidad. Sin embargo, si ese fuego no se alimenta, se apaga. Y el alma vuelve a la rueda. Vuelve a repetir lo que ya fue. Cambia de cuerpo, de idioma, de país, pero no de conciencia. Porque el samsara no se rompe cambiando lo externo. Solo se rompe despertando. Y el despertar en este reino es difícil. Porque nada parece estar mal. No hay infiernos, ni guerras, ni grandes sufrimientos. Solo una vida que pasa. Como un río que corre sin destino. Como un reloj que marca la hora, pero no pregunta quién lo construyó. Este capítulo es para quienes sienten que su alma se adormeció entre rutinas. Que repiten lo que no entienden. Que callan lo que duele. No estás roto. Estás dormido. Y despertar no siempre es un grito. A veces es una incomodidad. Un susurro. Una sospecha de que esta no puede ser toda la historia. Si estás escuchando esto, ya estás saliendo del reino. Porque solo quien comienza a observarse, ya no es solo instinto. Es conciencia. Y eso, aunque parezca pequeño, lo cambia todo. Capítulo 4 del deseo al vacío. El reino de los que nunca se sienten llenos. Algunas almas no viven por necesidad, ni por instinto, ni por control. Viven por deseo. Un deseo constante, inagotable, como una sed que no se apaga. Desean tener, desean brillar, desean que otros las vean. No importa cuántas cosas logren, cuántos aplausos reciban, cuántas puertas se abran, siempre falta algo. Siempre hay una ausencia que no se puede nombrar. Así se manifiesta el reino de los pretas, los espíritus hambrientos. No están condenados por lo que quieren, sino por no saber por qué lo quieren. En este estado, el alma no se reconoce por lo que es, sino por lo que consigue. Su valor depende de la mirada ajena, de la validación externa, de lo que otros piensan, dicen, aprueban. Viven coleccionando logros, cuerpos, aplausos, títulos, reconocimiento. Pero cada conquista es un sorbo de agua salada. Alivia por un instante, y luego da más sed. No importa cuánto reciban, porque el vacío que cargan no es físico. Es existencial. Y ningún éxito externo puede llenar lo que la conciencia olvidó por dentro. El deseo no es malo. El problema aparece cuando se convierte en identidad. Cuando sin él, el alma siente que no existe. Entonces comienza la competencia, la comparación, la envidia. Cada logro ajeno es vivido como una amenaza. Cada brillo que no es propio se convierte en una sombra. Los pretas pueden parecer seguros, felices, exitosos. Pero detrás de cada sonrisa hay una ansiedad silenciosa. Una necesidad de ser vistos. Y una tristeza profunda de no saberse amados por lo que son, sino por lo que muestran. Muchos llegan a este estado luego de vidas marcadas por la carencia, por el rechazo, por el abandono. Por eso desean tanto, no porque sean codiciosos,
sino porque aún no se han perdonado el vacío original. Buscan llenar con cosas lo que solo se sana con presencia. Y mientras sigan buscando afuera lo que solo pueden encontrar adentro, la rueda del samsara no se detendrá. Porque todo lo que acumulan, sin conciencia, acaba acumulándolos a ellos. Cada objeto, cada logro, se vuelve una jaula más. Pero este reino también tiene una grieta por donde entra la luz. Cuando el alma, después de intentarlo todo, se rinde. Cuando comprende que nada externo calmará su sed. Ahí comienza el verdadero cambio. Ya no se trata de dejar de desear, sino de aprender a desear con conciencia. A desear desde el alma, no desde el vacío. A construir no para impresionar, sino para expresar. A brillar no para que otros vean, sino para alumbrar. Ese cambio no es visible al principio, pero lo transforma todo desde la raíz. Este capítulo es un espejo para quienes sienten que, pese a tener mucho, siguen sintiendo que falta algo. No estás roto. No estás mal. Solo estás recordando que el alma no se llena con lo que el mundo ofrece, sino con lo que tú reconoces en ti. El deseo puede ser fuego que arrasa o fuego que ilumina. Y cuando logras cambiar el origen de ese fuego, el samsara pierde su fuerza. Porque ya no giras por necesidad. Giras por amor. Y eso convierte tu sed en agua viva. Capítulo 5 del dolor a la ira. Cuando el sufrimiento no se comprende. Hay un punto en el ciclo donde el alma ya no desea. No compite, no controla, no sobrevive. Solo sufre. Un dolor tan profundo que ya no se pregunta de dónde viene. Solo lo habita. Es un reino sin horizonte, sin consuelo, sin aire. Aquí el sufrimiento no es una etapa, es el paisaje. No hay pausa, no hay tregua. Solo un dolor que se devora a sí mismo y que convierte todo lo que toca en resentimiento. Este es el reino de los narakas, el infierno del samsara. No uno de fuego eterno, sino de incomprensión absoluta. Las almas que caen aquí no son malvadas. Son heridas. Son aquellas que durante vidas han sido golpeadas, traicionadas, despojadas, y nunca pudieron sanar. Aquí se encuentran quienes fueron víctimas de lo impensable, y al no encontrar justicia, convirtieron su dolor en rabia. En este estado, el alma no distingue entre lo que sufre y lo que inflige. Lastima porque fue lastimada. Ataca porque fue abandonada. Destruye porque ya no cree en la reconstrucción. Y lo más triste es que no sabe que está atrapada. El naraka no es un lugar, es un estado del ser. Puede vivirse en una cárcel o en una oficina, en la pobreza más brutal o en la riqueza más cómoda. Es un punto donde el alma ha perdido la esperanza. Donde el odio se ha vuelto más cómodo que el perdón. Donde el alma cree que ya no tiene redención. Por eso, a menudo, los seres de este reino se sumergen en placeres destructivos, violencia, venganza, crueldad. No porque amen el mal, sino porque no saben cómo vivir sin dolor. Pero incluso aquí, donde todo parece perdido, hay una chispa. Una posibilidad. Porque cuando el sufrimiento toca fondo, algo puede romperse. No el alma, sino la coraza. La máscara del odio. La armadura de la indiferencia. Y en ese momento, cuando el alma toca su miseria más profunda y decide no usarla contra el mundo, nace el primer paso hacia la liberación. No es rápido. No es fácil. Pero es real. Porque el infierno, aunque parezca eterno, no está cerrado con llave. Solo está cerrado por el miedo. El alma que logra mirar su dolor sin convertirlo en arma, comienza a trascender el naraka. Lo hace cuando llora sin vergüenza. Cuando pide ayuda. Cuando se reconoce vulnerable. Cuando, por fin, deja de fingir que no duele. Y es entonces,
En ese momento de rendición auténtica, que el alma recuerda su luz. Una luz que siempre estuvo allí, oculta bajo capas de rabia y desolación. La luz que no necesita venganza para sanar. La luz que no necesita castigar para entender. La luz que comprende y libera. Este capítulo es para quienes han sentido que su vida duele demasiado. Que su historia fue injusta. Que el mundo los olvidó. No estás roto. No estás maldito. Estás en el punto más denso del viaje. Pero incluso aquí, la rueda gira. Incluso aquí, el alma puede volver a mirar el cielo. No con culpa, ni con resignación, sino con compasión. Porque el infierno se deshace cuando decides no ser parte de su lógica. Y cuando logras eso, el samsara se estremece. Porque has comenzado a sanar desde el núcleo. Capítulo 6 del humano al despertar, el reino donde todo se decide. Entre todos los reinos del samsara, hay uno que no es el más alto ni el más bajo, pero es el más raro, el más codiciado, el más frágil y al mismo tiempo, el más poderoso. Es el reino humano, conocido como Manusya, y es el único lugar en toda la rueda donde el alma puede tomar verdadera conciencia de sí misma. Aquí no gobierna el instinto como en los animales, ni el deseo como en los pretas, ni la soberbia como en los devas. Aquí se vive con la mezcla perfecta de luz y sombra, de dolor y esperanza. Y es en esa mezcla donde se abre la posibilidad más sagrada de todas, despertar. En el reino humano, la vida es breve. Hay enfermedad, pérdida, injusticia. Pero también hay belleza, creatividad, ternura, descubrimiento. El alma que habita este plano no tiene garantizado el sufrimiento eterno, pero tampoco la paz perpetua. Está en equilibrio inestable, caminando sobre el filo entre la ignorancia y la lucidez. Y es precisamente en ese filo donde todo puede cambiar. Porque aquí, por primera vez, el alma puede observar su propio ciclo. Puede recordar. Puede preguntarse, ¿por qué repito esto? ¿De dónde viene este miedo? ¿Qué hay más allá de lo que veo? Las demás formas de existencia giran sin cuestionar. Viven atrapadas en patrones automáticos. Pero el ser humano, aunque herido, tiene una herramienta que lo distingue de todos los demás, el libre albedrío. No siempre lo usa. A veces lo entrega, lo olvida, lo vende por seguridad o placer. Pero siempre lo tiene. Y con él puede elegir, repetir o transformar, reaccionar o responder, dormir o despertar. El samsara gira para todos, pero solo el humano puede decidir no girar más. Y eso lo convierte en el ser más peligroso para el ciclo, y el más sagrado. En esta existencia, el alma puede mirar hacia los reinos inferiores y reconocer sus sombras, la ignorancia, la rabia, el dolor, el miedo. También puede mirar hacia los reinos superiores y recordar lo que olvidó, la gratitud, la humildad, la compasión, la claridad. El humano vive con un pie en el cielo y otro en el barro. Y si acepta su fragilidad sin dejar de buscar su verdad, puede encontrar el punto exacto donde la rueda se detiene. Ese punto no está afuera. No está en los templos, ni en los gurús, ni en las doctrinas. Está en su propio corazón consciente. Pero despertar no es un acto glorioso. No sucede de pronto. No viene acompañado de luces ni coros celestiales. A veces es un suspiro. Otras, un llanto. A veces es una renuncia. Otras, un silencio. Es cuando dejas de huir. Cuando te atreves a ver tu sombra sin disfrazarla. Cuando comprendes que todo lo que viviste fue parte del recuerdo, no del castigo. Que tus errores no son condenas, sino llaves. Que tus heridas no son cadenas, sino portales. Y entonces algo en ti se alinea. No todo cambia afuera, pero tú ya no giras igual.
Este capítulo es un llamado. Si estás vivo, si estás consciente, si puedes detenerte y mirar con atención tu vida, estás en el único punto del samsara donde la rueda puede quebrarse. No porque escapes de ella, sino porque despiertas dentro de ella. Porque en lugar de seguir corriendo, eliges mirar. En lugar de repetir, eliges transformar. En lugar de acumular, eliges recordar. Ser humano no es una etapa inferior. Es un privilegio. Una oportunidad breve, intensa, única. Y si decides usarla, el alma que fuiste ya no será la misma. Porque aquí, en este reino, no todo está definido. Aquí puedes caer o ascender. Puedes perderte o encontrarte. Pero sobre todo, aquí puedes volver a ti. Puedes elegir. Y en esa elección, en ese instante sutil donde decides no repetir lo que ya conoces, empieza el verdadero viaje. El viaje no hacia otro mundo, sino hacia otra forma de ser. De mirar. De existir. Y desde ahí, desde esa nueva conciencia, el samsara ya no tiene poder sobre ti. Porque el alma que recuerda quién es, ya no gira. Camina. Capítulo 7. Giros invisibles. ¿Cómo cambias de reino sin morir? El samsara no siempre gira entre vidas. A veces gira dentro de una sola. Nos enseñaron a pensar que reencarnamos después de la muerte, que nacemos en otros cuerpos, que vivimos otras historias. Pero la verdad más sutil, más urgente, es que puedes reencarnar sin morir. Que puedes ser un deva por la mañana y un naraka por la noche. Que puedes estar en el reino humano durante años, y tras una sola decisión, despertar en el reino de los pretas, persiguiendo deseos que no entiendes. El samsara no es un mapa lejano. Es un estado que cambia dentro de ti. Cambias de reino cuando pasas del agradecimiento al juicio. Cambias cuando dejas de ver lo que tienes y empiezas a reclamar lo que falta. Cambias cuando sientes que tu éxito te hace superior, o cuando tu dolor se vuelve excusa para dañar. No necesitas morir para vivir como un animal, obedeciendo impulsos sin pensar. Ni para convertirte en un espíritu hambriento, devorando aprobación tras aprobación. Ni para caer en el infierno, cuando el rencor es tan fuerte que quemas todo a tu paso. Cada emoción sostenida te coloca en un reino. Estas transiciones son tan sutiles que no las notas. Un pensamiento mal gestionado. Una emoción no observada. Un deseo que crece sin atención. Un miedo que gobierna tu reacción. Y de pronto, ya no estás actuando desde tu parte más elevada, sino desde tu parte más dormida. ¿Cuántas veces al día pasas de un reino a otro? ¿Cuántas veces cambias de estado sin darte cuenta? El verdadero viaje espiritual no es una línea recta hacia la luz. Es un camino en espiral donde vuelves a caer, pero despiertas más rápido. La clave está en la conciencia, en detenerte, en preguntarte, ¿desde qué reino estoy hablando ahora? ¿Qué parte de mí está eligiendo esto? No se trata de perfección. Se trata de presencia. De darte cuenta. De asumir que cada pequeño gesto puede arrastrarte al centro oscuro de la rueda, o liberarte por un instante. El samsara se alimenta de automatismos. De hábitos no examinados. De emociones no procesadas. Pero cuando miras con honestidad, cuando no niegas ni justificas, el ciclo se debilita. Porque lo que se ve, se transforma. Y entonces ocurre el milagro. Te descubres saliendo del patrón sin tener que huir. Te descubres sintiendo rabia, pero no reaccionando desde ella. Deseando algo, pero no perdiéndote en su persecución. Repitiendo un pensamiento, pero ya no creyéndolo. Ahí, justo en ese momento, has cambiado de reino. Has dado un paso sin moverte del lugar. Has muerto simbólicamente y has renacido con más luz. No fue dramático. No fue místico. Fue simple. Fue humano. Fue consciente.
Y eso basta para que algo dentro de ti evolucione. Este capítulo es una invitación a dejar de mirar el samsara como una teoría lejana. Está en tu casa, en tu cuerpo, en tus relaciones, en tus reacciones diarias. No esperes a morir para despertar. No esperes otra vida para ser distinto. Esta vida es el laboratorio del alma. Aquí puedes observar cómo te transformas 1000 veces al día. Aquí puedes elegir detener una rueda que lleva girando siglos. Y todo comienza con una simple pregunta: ¿desde dónde estoy eligiendo vivir hoy? Porque según esa respuesta, será tu próximo reino. Capítulo 8: El vínculo kármico. Cuando las almas se encuentran para liberarse. Hay encuentros que parecen casuales, pero no lo son. Personas que entran en tu vida con una fuerza inexplicable. Vínculos que te transforman, que te duelen, que te despiertan. Relaciones que marcan un antes y un después. A veces duran años, a veces apenas días. Pero algo dentro de ti sabe que no son comunes. Que esas almas ya estaban cerca antes de que se cruzaran tus ojos. Que hay algo que necesita resolverse, liberarse, repetirse o trascender. Estos son los vínculos kármicos, el tejido invisible que también mueve la rueda del samsara. El karma no solo actúa en tus decisiones, también se manifiesta en tus relaciones. Hay personas que llegan a ti como espejos, otras como pruebas, algunas como bálsamos y otras como incendios. Pero todas cumplen una función: mostrarte lo que tu alma necesita comprender. A veces, el amor que no pudiste dar en otra vida. A veces, el daño que causaste sin conciencia. A veces, la enseñanza que no aceptaste. Cada vínculo tiene una raíz profunda en la memoria del alma. Y si lo sabes ver, cada encuentro se convierte en una oportunidad de liberación. No todos los vínculos kármicos son románticos. Puede ser un padre, una amiga, un jefe, un desconocido que aparece en un momento clave. El karma no distingue roles, solo resonancias. Y cuando dos almas se encuentran para saldar algo pendiente, la atracción es magnética, incluso si duele. Porque no siempre viene envuelto en ternura. A veces el karma se presenta como conflicto, como desafío, como tensión. Y si no estás despierto, puedes confundirlo con castigo, con mala suerte o con destino inevitable. Pero no lo es. Es oportunidad. Una oportunidad para romper patrones. Para sanar lo que antes no supiste. Para reaccionar de otra manera. Para dar lo que antes negaste. Para poner límites donde antes callaste. El alma no repite para castigarte. Repite para recordarte que aún hay algo que no has comprendido. Y cada vez que eliges distinto, que actúas con más conciencia, que no te dejas arrastrar por el impulso, el ciclo se debilita. El karma cambia. Porque el karma no es una sentencia, es una lección viva. Y las relaciones son su aula más poderosa. Pero también hay vínculos que ya no tienen sentido sostener. No porque el alma no ame, sino porque ya aprendió. Porque a veces, la forma más alta de sanación es soltar. No seguir repitiendo la herida disfrazada de apego. No insistir en sostener lo que el alma ya completó. El karma no siempre se rompe con esfuerzo. A veces se rompe con comprensión y despedida. Y eso también es amor. Amor a ti, a tu proceso y al otro. Porque liberar un vínculo no es abandonar. Es reconocer que ya no necesitas repetirlo para aprender. Este capítulo es para los que sienten que repiten los mismos vínculos, los mismos dolores, los mismos finales. Para quienes se preguntan por qué atraen el mismo tipo de persona, el mismo patrón de herida, la misma historia con otro rostro. No estás condenado. Estás frente a la gran escuela del alma. Y si logras ver el aprendizaje detrás del dolor, si eliges distinto aunque duela, si actúas desde tu parte más consciente, habrás girado la rueda hacia otro nivel. Porque no hay evolución espiritual sin vínculos conscientes. Y no hay despertar sin amor verdadero.
Capítulo 9. El samsara emocional, las reencarnaciones del mismo dolor. No todos los renacimientos se dan en otro cuerpo. Hay renacimientos que suceden en una sola vida, una y otra vez, a través de los mismos dolores que no supimos mirar. Porque el alma no solo reencarna en nuevas formas, también reencarna en las emociones que repite, en las heridas que nunca sanó, en los patrones que vuelve a vivir como si fueran nuevos, cuando en realidad son antiguos como su propia historia. Este es el samsara emocional, el ciclo invisible donde el sufrimiento no es físico ni externo, sino interno y perpetuo. Todos cargamos con emociones no resueltas, abandonos, traiciones, humillaciones, rechazos, pérdidas. Algunas son propias, otras vienen heredadas. A veces no sabemos ni por qué sentimos tanto. Solo sabemos que hay un nudo dentro que aprieta cuando alguien se va, cuando alguien grita, cuando alguien nos ignora. Reaccionamos sin entender. Lloramos sin motivo. Saboteamos lo que amamos. Buscamos lo que nos daña. Y así, sin darnos cuenta, vamos repitiendo las mismas sensaciones, como si estuviéramos atrapados en una película que ya vimos, pero no recordamos haber filmado. El samsara emocional es más sutil que el físico. No se nota en los cuerpos, sino en las almas. Es ese niño interior que no fue escuchado. Esa adolescente que no fue vista. Ese adulto que se obligó a ser fuerte. Las emociones no resueltas no desaparecen con el tiempo. Se esconden. Se disimulan. Se transforman en ansiedad, en apatía, en ira contenida, en miedo crónico, en relaciones dañinas. Y lo más doloroso es que creemos que eso es normal. Que así somos. Que así es la vida. Y entonces, sin darnos cuenta, el samsara continúa girando dentro de nosotros. Pero no hay emoción que no pueda ser observada, abrazada, comprendida. El alma no está condenada a repetir sus dolores. Solo necesita luz. Necesita que dejemos de huir, de distraernos, de tapar con ruido lo que lleva años queriendo ser escuchado. Cuando te detienes, cuando sientes sin juicio, cuando nombras lo que callaste, algo cambia. La rueda ya no gira con la misma fuerza. Porque una emoción integrada no se repite. Una herida vista con amor se convierte en medicina. Sanar el samsara emocional no es olvidar lo vivido. Es recordarlo sin que duela. Es poder mirar tu historia con compasión, sin rabia ni culpa. Es entender que tus reacciones de hoy tienen raíces profundas, pero no son tu destino. Puedes cambiarlas. Puedes respirar en lugar de gritar. Puedes abrazarte en lugar de exigirte. Puedes pedir ayuda en lugar de encerrarte. Y cada vez que haces eso, aunque parezca pequeño, estás rompiendo siglos de repetición. Estás diciendo, aquí se detiene. Aquí comienza algo nuevo. Este capítulo es una mano tendida a tu mundo interno. A tus emociones que aún sangran en silencio. No las niegues. No las evites. No las apagues. Escúchalas. Acompáñalas. Honra lo que sentiste. Porque en esa intimidad contigo mismo está el verdadero despertar. No necesitas otras vidas para evolucionar. Esta es suficiente. Tu historia, tu cuerpo, tu corazón, son los templos donde puedes liberar el ciclo. Y cuando el alma aprende a sentir sin miedo, el samsara emocional deja de ser prisión, y se convierte en puente hacia la libertad. Capítulo 10. El karma silencioso, lo que dejas en el mundo sin saberlo. No todo karma se manifiesta como un golpe, una pérdida o un dolor visible. Hay karmas que no gritan. No destruyen. No se hacen notar. Son suaves, invisibles, pero persistentes. Se filtran en tus palabras, en tus intenciones, en las acciones pequeñas que crees que no importan. Y sin embargo, crean ecos que se expanden más allá de lo que imaginas. Porque el karma no es solo lo que haces, es también lo que dejas en otros, lo que mueves en el mundo, lo que tu presencia genera aunque no digas nada. Ese es el karma silencioso,
el que teje el destino en lo sutil. Cada pensamiento, cada emoción, cada decisión tiene una vibración. Y esa vibración influye, construye, atrae, repele, transforma. El karma no es una especie de juez cósmico que espera para castigarte por tus errores. Es un espejo, una ley de resonancia, un reflejo de lo que emites sin darte cuenta. Puedes estar sembrando comprensión o juicio. Puedes estar dejando calma o caos. Puedes estar irradiando compasión o miedo. Todo lo que haces, incluso en lo íntimo, deja una huella. Y esa huella vuelve. Siempre vuelve. El alma genera karma incluso cuando no actúa. También se crea karma por lo que evitas, por lo que callas, por los límites que no pones, por la ayuda que niegas cuando puedes darla. No todo karma nace del daño activo. Algunos nacen de la indiferencia, de no ver al otro, de mirar hacia otro lado, de no asumir la propia responsabilidad. Y esos karmas no siempre vuelven en la misma forma. A veces regresan como vacío, como sensación de desconexión, como oportunidades que se desvanecen sin explicación, como la vida que no avanza, porque hay algo en ti que aún no reconoce su impacto. Pero el karma no está diseñado para castigarte, sino para despertarte. Cuando repites una situación dolorosa, no es porque el universo te tenga en la mira. Es porque el alma aún no comprendió su poder creador. Porque todavía no ves cómo tus gestos, por más pequeños, crean realidad. El karma quiere que tomes conciencia, no que vivas con culpa. Quiere que te hagas cargo de tu luz. Porque cuando actúas desde el amor, también creas karma. El karma no es solo deuda, también es bendición. Todo lo que das con presencia, con verdad, con generosidad, también vuelve. Un gesto de ternura, una palabra justa, un silencio que abraza, una elección alineada con lo que sabes que es correcto. Todo eso siembra futuros. Y esos futuros no solo te alcanzan a ti, alcanzan a otros, a generaciones, a realidades que ni siquiera ves. Cuando actúas desde la conciencia, te conviertes en parte de un orden invisible que sostiene la vida. Y ese orden se llama Dharma. Este capítulo es una pausa para mirar lo que estás dejando detrás de ti. No los grandes actos, no los logros que el mundo aplaude, sino lo sutil, lo que nadie ve, pero el alma sabe. ¿Qué dejas en los espacios que habitas? ¿Qué sienten los demás después de cruzarse contigo? ¿Qué energía emites al hablar, al trabajar, al amar? No se trata de agradar a todos. Se trata de que tu energía sea coherente con tu esencia, de que siembra algo que tenga valor real. Porque cuando lo invisible se alinea con lo verdadero, el karma deja de ser carga y se vuelve camino. Y en ese camino, el alma ya no gira en círculos. Empieza a avanzar con dirección. Ya no crea desde el inconsciente, sino desde la claridad. Ya no reacciona, elige. Y eso, aunque no se vea, lo cambia todo. Capítulo 11. El Dharma oculto, la ruta silenciosa del alma que recuerda. Hay una palabra que a veces confundimos con deber, con obligación, con responsabilidad externa. Una palabra que parece rígida, exigente, que suena a carga cuando en realidad es brújula. Esa palabra es Dharma, y en el corazón del samsara no es una ley impuesta desde fuera, sino una dirección que nace desde dentro. El Dharma no es lo que debes hacer, es lo que viniste a ser. Es el camino del alma cuando recuerda su propósito y se alinea con él, aunque el mundo no lo entienda, aunque nadie lo aplauda. El Dharma no se impone, se revela. No se trata de una misión heroica ni de un destino grandioso. A veces, tu Dharma es criar con amor. A veces es sostener a otros. A veces es hablar por quienes no tienen voz. A veces es crear, curar, enseñar, sanar o simplemente existir con conciencia.
El Dharma es el flujo natural de tu ser cuando ya no estás reaccionando desde el miedo, el deseo o la ignorancia. Es la forma en que el universo se expresa a través de ti cuando dejas de resistirte a tu verdad más profunda. Pero descubrirlo no es fácil. Porque vivimos en una rueda que premia la repetición, el ruido, el éxito externo, la comparación. Y el Dharma no grita. No exige. Susurra. Se manifiesta en la paz que sientes al hacer algo que te llena. En la energía que brota cuando estás alineado. En la certeza que aparece sin lógica cuando tomas una decisión que no obedece al miedo. Es ese punto donde ya no necesitas forzarte. Donde las cosas fluyen sin esfuerzo porque te estás moviendo con el río de la vida, no contra él. El Dharma no significa que no habrá dolor. Significa que ese dolor tendrá sentido. Que cada paso, incluso el más duro, estará guiado por una dirección mayor. Y cuando estás en Dharma, no necesitas reconocimiento. No necesitas controlar. No necesitas tener certezas absolutas. Simplemente confías. No desde la ingenuidad, sino desde una profunda conexión con lo que eres y lo que viniste a entregar. Y eso transforma no solo tu vida, sino todo lo que tocas. Pero ¿cómo sabes si estás en Dharma? Lo sabes cuando dejas de sentir que estás huyendo. Cuando ya no estás movido por el debo o el tengo que, sino por el quiero que nace del alma. Cuando sientes que tu vida, aunque imperfecta, tiene coherencia. Que tus valores no se contradicen con tus actos. Que puedes dormir en paz porque no estás traicionándote. Eso es Dharma. Y una vez que lo encuentras, la rueda del samsara comienza a girar más lento. Porque el Dharma no elimina el ciclo, pero te enseña a caminarlo con otra conciencia. Ya no eres solo una pieza movida por el deseo o el miedo. Eres presencia. Eres claridad. Eres dirección. Y entonces, incluso si te caes, te levantas distinto. Incluso si te pierdes, sabes volver. Y aunque el mundo a tu alrededor siga girando, tú avanzas. No más en círculos, no más en sombra, sino en espiral. Una espiral ascendente hacia lo que verdaderamente eres. Este capítulo es una invitación a detenerte y escuchar. No afuera. Dentro. A observar lo que haces y preguntarte si eso refleja lo que sientes. A recordar que tu vida tiene un pulso propio, un llamado que solo tú puedes responder. Que no viniste solo a cumplir roles ni a pagar deudas. Viniste a recordar. Y una vez que recuerdas, el camino aparece. Y el samsara ya no te encierra, te enseña. Capítulo 12. El arte de salir. Cuando el alma decide no repetir más. Hay un punto en el camino donde ya no deseas huir, ni ascender, ni escapar. No porque te hayas resignado, sino porque has comprendido. Porque ya no vives desde el miedo a caer, ni desde la ambición de elevarte. Has dejado de preguntarte cómo ganar, y has empezado a preguntarte cómo soltar. Porque entiendes que la liberación no es subir por encima del samsara, sino dejar de girar con él. El alma no se escapa del ciclo conquistando reinos ni acumulando virtudes. Se libera cuando decide no repetir más. Este momento no llega por presión externa. No es el resultado de un castigo o de un premio. Es una madurez interna. Un silencio profundo. Un tipo de sabiduría que no se aprende, se recuerda. El alma mira hacia atrás, a todos los reinos por los que ha pasado, a todas las emociones que ha vivido, a todas las formas que ha tomado, y, por fin, comprende el patrón. Comprende que todo lo que temía perder era parte de la ilusión. Que todo lo que intentó controlar la encadenaba más. Y en ese reconocimiento, la rueda tiembla. Salir del samsara no es irse a otro lugar. Es permanecer en este mundo con una nueva mirada. Es ver el deseo, y no dejarte arrastrar por él. Es sentir el miedo, y no obedecerlo. Es mirar la ira, el apego, la codicia, y no actuar desde ahí. No porque te reprimas, sino porque ya no te identificas.
Porque sabes que no eres eso, que tú eres el que observa, el que puede elegir, el que puede detenerse. Ese instante en que logras observar tu reacción y no reaccionar, es un instante de liberación. La salida no es espectacular. No se siente como un rayo de luz ni como una explosión mística. A veces se siente como vacío, como una caída del ego, como un duelo por la identidad que siempre creíste que eras. Pero debajo de eso, hay paz. Una paz tan profunda que ya no necesita explicarse. No porque hayas resuelto todo, sino porque ya no estás luchando contra la vida. Estás fluyendo con ella. Ya no estás huyendo del dolor, ni persiguiendo el placer. Estás presente. Y eso lo cambia todo. Y cuando estás presente, no solo te liberas tú, también liberas a otros. Tu forma de mirar, de responder, de existir, se vuelve medicina. Porque quien ha dejado de girar con el samsara, se convierte en faro para quienes aún están atrapados en él. No porque tenga respuestas, sino porque su sola presencia interrumpe el patrón. Porque ha dejado de repetir, y al hacerlo, muestra que sí es posible. Este capítulo es la culminación de todo lo recorrido. Es la mirada final antes del silencio. Es el recordatorio de que todo lo vivido, cada caída, cada apego, cada búsqueda, cada dolor, tenía un propósito. Recordarte que siempre tuviste la salida dentro de ti. Que no hay liberación fuera del corazón consciente. Y que una vez que eliges no girar más, una vez que eliges estar en este mundo sin ser del samsara, el alma por fin puede descansar. No porque ha huido, sino porque ha vuelto. Y al volver a sí misma, se ha liberado. Capítulo 13. El silencio que despierta. El momento después del samsara. Cuando la rueda se detiene, no hay fuegos artificiales. No hay coros celestiales. No hay un aplauso final. Solo hay silencio. Un silencio tan profundo que, por primera vez, no asusta. Porque ya no hay nada que demostrar, ni nada que esconder. No hay deseos que ardan, ni miedos que paralicen. No hay preguntas que aprieten, ni urgencias que empujen. Solo estás tú. No el tú social, no el tú que gira, no el tú que busca. Estás tú, como conciencia pura. Y en ese estado, la vida deja de ser una lucha, y se vuelve una danza. Este momento no se puede fabricar. No llega con fórmulas ni con recetas. Es un fruto que crece lentamente, a veces a través de muchos dolores, de muchas muertes simbólicas, de muchas pérdidas necesarias. No hay atajos para el fin del samsara. Solo hay un camino, la verdad. Y esa verdad no es una idea, ni una ideología. Es lo que emerge cuando te sientas contigo mismo, sin distracciones, sin máscaras, y permites que tu alma te muestre lo que eres, más allá de todo lo que creías. Este estado, al que algunos llaman iluminación, otros despertar, otros nirvana, no es la meta de un camino espiritual. Es el fondo del ser que siempre estuvo allí. No es algo que consigues, sino algo que recuerdas. Y ese recuerdo es tan hondo que borra el sentido de todas las comparaciones, de todas las luchas, de todas las guerras internas. Porque ya no hay nadie contra quien luchar. Solo queda el presente. Solo queda la quietud. Solo queda el alma, que ya no gira, ya no teme, ya no desea, solo es. Pero incluso aquí, en este estado de silencio lúcido, la vida continúa. El cuerpo sigue. El mundo sigue. La rueda sigue girando para millones de seres que aún no recuerdan. Y entonces, el alma que ha despertado se enfrenta a una nueva decisión: desaparecer en la luz o quedarse y servir desde ella. Muchos eligen irse, fundirse en la totalidad. Otros, los bodhisattvas, eligen quedarse. Volver al mundo no como prisioneros, sino como puentes. Como fuego que no quema, como palabra que no impone, como presencia que no gira. Porque quien ha salido del samsara ya no vive para sí. Vive para recordar a otros lo que también son.
no con discursos, no con imposiciones, sino con su sola vibración. Caminan entre nosotros. No se distinguen por su apariencia, ni por su conocimiento, sino por su paz. Por su capacidad de escuchar sin juicio. Por su manera de mirar sin esperar nada a cambio. Por su suavidad en un mundo que aprieta. Por su fuerza tranquila que no domina, pero tampoco se doblega. Ellos han regresado del silencio, y ese silencio habla a través de ellos. Este capítulo es el umbral final. La confirmación de que el viaje no termina cuando sales del samsara. Comienza de otra forma. Ya no como búsqueda, sino como expansión. Ya no como necesidad, sino como expresión. Ya no desde el yo que quiere, sino desde el ser que simplemente fluye. Y en ese fluir, cada gesto se vuelve sagrado. Cada respiración es gratitud. Cada mirada, un portal. Porque todo ha cambiado, y al mismo tiempo, nada. Solo tú has dejado de girar. Y en esa quietud, lo infinito se abre. No hay más instrucciones. No hay mapa. Solo queda el pulso del ser. Y si alguna vez dudas de todo lo que has recorrido, si alguna vez sientes que estás cayendo otra vez en el ciclo, recuerda esto. El alma que ha despertado no olvida, solo aprende a recordar más rápido. Y en cada recuerdo, vuelve a su centro. Una y otra vez. No para huir, sino para habitar el mundo desde la luz. Aquí termina el viaje por el samsara. Pero comienza el viaje de la compasión. Ese en el que eliges caminar entre los que aún giran. No desde la superioridad, sino desde la certeza de que tú también fuiste ellos. Y de que algún día, ellos también recordarán. Epílogo: el eco del viaje que no termina. El samsara no se disuelve con teorías, ni con rezos vacíos, ni con la fantasía de escapar de la vida. Se disuelve cuando el alma deja de girar sin conciencia. Cuando el impulso de huir cede ante la voluntad de mirar hacia adentro. Cuando por fin entendemos que no estamos aquí para alcanzar la perfección, sino para recordar quiénes fuimos antes del olvido. Y en ese recuerdo, no como nostalgia, sino como reencuentro, comienza a deshacerse el hilo de las repeticiones. Has atravesado los reinos. Has caminado entre el deseo y la ignorancia, entre la furia y el apego, entre el dolor y la luz. Has visto reflejada en cada mundo una parte de ti. Porque este audiolibro no es solo una narración antigua, es tu historia. Es el mapa de lo que ya viviste, lo que aún estás viviendo, y lo que puedes decidir no vivir más. Porque a cada paso del samsara hay una elección dormida. Una puerta abierta que solo se activa cuando dices, basta de repetir, basta de huir, basta de olvidarme de mí. La salida no es espectacular. No viene con fuegos, ni himnos, ni promesas mágicas. Viene con un silencio, con un suspiro, con una lágrima que ya no duele igual, con una nueva forma de ver lo mismo, pero desde otra altura. Y aunque todo afuera parezca igual, tú ya no eres la misma versión de antes. Has aprendido a mirar el mundo sin ser dominado por él. Has comprendido que todo lo que llega, también pasa. Y que cada experiencia, por más oscura, trae consigo una semilla de verdad. Si sabes mirar, la vida entera se convierte en un sendero sagrado. Este viaje no tiene final. Pero sí tiene momentos de claridad. Breves aperturas donde el alma se asoma y recuerda, no vine a poseer nada. Vine a aprenderlo todo. Vine a soltar. Vine a amar. Vine a despertar. Cuando esos momentos llegan, no necesitas pruebas, ni afirmaciones, ni aprobación. Solo respiras. Solo sientes. Solo eres. Y ese ser es suficiente. Porque lo que antes parecía búsqueda, ahora es presencia. Y esa presencia tiene el poder de cambiarlo todo. Porque no se trata de eliminar el samsara del mundo,
sino de no alimentarlo más desde dentro. Se trata de vivir con los ojos abiertos, el corazón disponible y la conciencia anclada. Se trata de actuar sin perderte, de amar sin poseer, de caminar sin exigir un destino. Ese es el verdadero fin del ciclo, cuando el alma elige no girar más. No por hartazgo, sino por claridad, por paz, por libertad. Y si has sentido que este viaje te ha tocado, te ha hablado, te ha hecho recordar, no te lo quedes solo para ti. Campana, suscríbete ahora al canal Universo Audiolibros, donde podrás escuchar el audiolibro completo de Samsara, El viaje del alma, y explorar muchos otros títulos diseñados para acompañarte en tu transformación interior. Audiolibros sobre conciencia, crecimiento espiritual, filosofía del alma y desarrollo personal te están esperando. Activa la campanita para no perderte ninguna nueva publicación. Porque cada historia puede convertirse en un espejo. Porque cada audiolibro puede ser una llave. Porque el alma, para despertar, solo necesita una cosa: escucharse con atención. Gracias por haber caminado este camino. Gracias por recordar. Gracias por permitir que estas palabras resonaran en ti. Que este no sea el final, sino el renacer de una nueva forma de estar en el mundo. Una más libre, más consciente, más tuya, más verdadera. Nos volveremos a encontrar. Tal vez en otro reino. Tal vez en otro ciclo. Pero ahora, tú ya sabes cómo salir.